Inicialmente yo planteé como una solución, aunque fuera transitoria, que se cedieran los derechos políticos. En las últimas semanas de lo que hemos hablado es de que venda las acciones, o sea, el interés de Agapito, mejor dicho, es el de vender las acciones, su paquete accionarial en el Real Zaragoza. Está claro que comprar o vender un club no es una tarea sencilla, es un proceso temporal que no es corto, porque probablemente, salvo que quien tenga que adquirir un club, este o cualquiera, conozca el club perfectamente, pues lo habitual es pedir una due diligence, que se retrasa como mínimo un par de meses. Ellos mismos son conscientes de que no están dando lo que deben ni lo que pueden. Hay algunos jugadores importantísimos que todavía no han aparecido y que estoy seguro que si aparecen varios, pues el equipo marcará diferencias, porque las tiene. La plantilla las tiene, muchas diferencias sobre otras plantillas. Y lo primero que le traslado yo es que no vale justificarse diciendo que si el lío, la gente, los gritos, no sé qué, eso no nos sirve. Somos profesionales